Eh, no estamos en la BBC, pero estamos en el líder mundial nosotros. Don Mauricio Imay, le mando un abrazo también. ¿Qué piensa usted? ¿Le falta mentalidad al futbolista mexicano del periodo que usted ha cubierto, del que conoce? ¿Hay más mentalidad ahora? ¿Incluye eso también a los directores técnicos? A ver, no me gustaría generalizar cuando hablo del futbolista mexicano, no voy a decir que a todos les falta mentalidad. Pero en un promedio sí creo que falta esa, no sé si llamarlo, no sé si utilizar el término hambre, ¿no? Pero sí creo que el futbolista ha cambiado, y hablo desde los jóvenes, ¿no? Desde los jugadores que están en fuerzas básicas. Platicando más temprano con José Saturnino Cardoso, nos decía en una plática en donde también estaba Jared Borghetti, nos decía, oye, a muchos jugadores, hablando de los jóvenes, no les gusta trabajar como antes, no les gusta quedarse tiempo extra, no les gusta llevar un régimen alimenticio como lo tienen que hacer. A mí me ha tocado escuchar también algunos que digan, es que a mí me fastidia el estar concentrado, a mí me fastidia el tener que viajar tanto. Sí creo que de repente le falta ser más profesional a algunos futbolistas mexicanos. No quiero decir que sean todos. Claro. Y en cuanto al técnico mexicano, me parece que sí está preparado, Álvaro. A mí me parece que el técnico mexicano está preparado y es lo suficientemente capaz. Ok. La situación es que, a ver, hay tantas cosas. Primero es el mercado en cuanto a los técnicos. Obviamente irían primero por jugadores que técnicos. Jared, en tu caso, ¿qué cambió? ¿Qué fue diferente para que tú fueras a Europa en comparación de otros contemporáneos tuyos? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí y otros no fueron a Europa? Son dos cosas, ¿no?, que podría hacer particularmente, ¿no? Una, no me fui antes porque realmente el ofrecimiento no era del todo bueno, ni para el club ni para mí, y yo en ese momento decidí que no, que si me querían, bueno, que pagaran lo que tenían que pagar, pensando en, a lo mejor egoístamente o no, puede ser, pero yo también veía mi futuro como dentro del fútbol y que tenía que aprovechar mi momento, ¿no?, de poder ganar. Y el segundo es que me termino yendo a los 32 años, ya grande, es la realidad para el fútbol profesional, porque llega un equipo que confía en mí, porque llega un equipo que cree en mí y que dice, ¿cuánto? Esto, ok, ahí va. Y estando allá, yo le preguntaba al auxiliar, Sammy Lee, que era con el que me dirigía más, de Sam Allardyce, que hablaba español, y yo le decía, ¿por qué se fijaron en mí si tengo 32 años? O sea, regularmente tendría que comprar a alguien de 24, 25, 28, digo. Y hablaba él específicamente del torneo que habíamos jugado, Copa Confederaciones en Alemania, y un poco de personalidad. ¿Te acuerdas del partido que jugaron contra Brasil, en el que fallaste penales y eso sí o sí? Bueno, nosotros estábamos observando y vimos en ti en alguien que tenía personalidad, en alguien que en ningún momento, a pesar de la situación que habías pasado de fallar 2 penales en una Copa Confederaciones contra un campeón del mundo, contra un rival de esa jerarquía, en ningún momento te agachaste y fuiste para adelante. Cierto, a lo mejor conseguiste el gol que les dio el triunfo al final. No era tanto por eso que lo conseguiste. Nosotros nos fijamos en un jugador con unas características que buscábamos y en una personalidad que podía encajar para lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces yo creo que son ese tipo de cosas que siento que podrían ayudar mucho al futbolista mexicano para poder ir hacia Europa, ¿no? Y hablando un poquito de lo que decías de los técnicos, ¿por qué no en Europa? O sea, ayer hablábamos que el fútbol mexicano no se ve en Europa. Entonces, si el fútbol mexicano no se ve en Europa, pues obviamente que el técnico mexicano menos van a creer en él, ¿no? Además es curioso cuando utilizan ese argumento, es que, a ver, ¿por qué el aficionado tendría que verlo o por qué los técnicos tendrían que verlo en vivo cuando, yo les pregunto a ustedes, en su vida, ¿cuántos partidos han visto a las 3 y 4 de la mañana? Y yo se los pregunto, ¿cuántos? A lo mejor 2, 3. Porque el fútbol mexicano en España pasa en promedio a las 3, 4 de la mañana. Digo, por si les interesa el dato. Entonces que no vengan a decir, ¡ay, es que no ven el fútbol mexicano los aficionados! No, bueno, le van a su equipo, punto. ¿Por qué tendrían que ver un fútbol a las 3, 4 de la mañana, verdad? Ya. Y en eso, Álvaro, la MLS sí pone partidos al mediodía, ¿eh? Sí tiene partidos al mediodía, ¿eh?
Ok, solo que aquí ponen los partidos al mediodía y son un atentado al espectáculo, mi querido Jared, el sol cancerígeno en Ciudad Universitaria. Sí. A ver, Chelis, sí. Tú fuiste a Estados Unidos a dirigir, estuviste en Chivas USA. La experiencia del técnico mexicano saliendo es buena, es mala, es enriquecedora, te sirvió algo, fue provechosa. ¿Cómo la calificarías tú? No, magnífica. Y antes tuve la chance, Ricardo del Olmo me invitó durante 3 semanas o 2 semanas, todos los días me invitó a dirigir el Oviedo. Era el Oviedo. O sea, no, estaba en segunda B, pero era el Oviedo. Y estúpidamente, de las estupideces que me he echado en mi vida, le dije que no. Y la de Estados Unidos, las 2 ligas en las que me tocó dirigir, en verdad, encantado de la vida. Otro fútbol, otra manera de ver las cosas, otro tipo de pasión, otro tipo de vender el espectáculo a esta gente, otro tipo de llevar el negocio. Pero la verdad, encantado en las 2. Obviamente a cualquiera regresaría. ¿Por qué le dijiste que no lo Oviedo, Chelis? Por baboso, porque pues, ¿qué, tú nunca has cometido tonterías o qué? O todas tus decisiones han sido precisas. Era una magnífica oportunidad de ir era segunda B, no era segunda, no era segunda división, era segunda B. Sí. Y fue el año que subió, no me acuerdo quién lo subió, el que fue auxiliar de Hugo Sánchez fue el que lo subió. Chelicito. Era una muy buena oportunidad de estar en un estadio de 15,000 aficionados, con 15,000 aficionados todo el tiempo, y un equipo con la tradición del Oviedo. Y me la gasté así y dije que no. Mauricio, en tu experiencia en cobertura de futbolistas europeos, mexicanos europeos, y el futbolista local, ¿hay diferencias en cuanto a disciplina, comportamiento, protocolos, entrenamientos o actitud o estilo entre unos y otros? Sí, por supuesto. Por supuesto, a mí me toca cubrir, por ejemplo, la llegada de Pavel Pardo y de Ricardo Osorio al Stuttgart. Y Ricardo Osorio se lesionó el segundo día. Y de repente cuando llego a entrevistarlo y le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Cómo te lesionaste? Yo pensando que había sido en una entrada con un compañero, en el momento que hicieron fútbol, y me dice, no, las cargas de trabajo, no estamos acostumbrados a estas cargas de trabajo, son completamente distintas a las cargas de trabajo a las que estábamos acostumbrados en el fútbol mexicano. Por supuesto que la disciplina y muchos estilos de trabajo son completamente distintos en Europa que en México. Entiendo que en México se ha evolucionado y que hoy, por ejemplo, hay muchos equipos, o hay algunos equipos en el fútbol mexicano que le obligan al futbolista a desayunar y a comer en el club, ¿no? A tener una siesta, a hacer trabajo de gimnasio, a tener el estudio del rival personalizado o por líneas, ¿no? Ya sea defensa, mediocampistas y atacantes, en alguna sesión especial con los porteros. Ha evolucionado el fútbol mexicano en eso, pero todavía estamos lejos de lo que es el fútbol de Europa.